Los guardias se quedaron paralizados en el momento en que la niña entró en la mansión. Sin zapatos, sin padres, sin miedo, solo con una mochila rota colgando del hombro. No debería haber pasado de la puerta. Ningún extraño lo había conseguido nunca, y mucho menos una niña. El jefe de la mafia salió de su despacho, irritado. ¿Quién la había dejado entrar? Pero la niña no respondió. Miró el enorme retrato de la pared y luego volvió a mirarlo a él. Su voz temblaba, pero las palabras impactaron como una bala. Señor, ¿por qué está la foto de mi madre en su casa? La expresión del jefe se resquebrajó. El cigarro se le resbaló de los dedos. Todos los guardias se volvieron hacia la foto. La misma mujer de la que había jurado no hablar nunca. La mujer cuya muerte creía haber causado. La mujer que había desaparecido hacía un año sin explicación alguna. La niña apretó la mochila con más fuerza. Está desaparecida. Nadie me dice a dónde ha ido. El corazón del jefe latía con fuerza porque reconoció algo más, algo que deseaba no haber reconocido. La niña tenía sus ojos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que el jefe de la mafia revela a continuación dará un giro completo a toda la historia. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, empecemos. Vincent el Lobo. Romano había construido su imperio sobre el miedo. Durante 23 años, su solo nombre podía silenciar barrios enteros. Su mansión se erigía como una fortaleza en la cima de la colina, rodeada de muros que mantenían el mundo fuera y sus secretos dentro. Nadie entraba sin permiso. Nadie cuestionaba su autoridad y nadie, absolutamente nadie, mencionaba a Elena Vázquez. Ya no. El cuadro había estado colgado en esa pared durante exactamente 412 días. Vincent lo sabía porque los había contado uno a uno. La sonrisa de Elena lo miraba cada mañana cuando bajaba la escalera de mármol y cada noche cuando volvía a subir. En el retrato, su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros. La artista la había capturado en medio de una risa por algo que le había dicho durante la sesión. Vincent recordaba perfectamente ese día. Recordaba todo sobre Elena, pero allí de pie, mirando a esa niña de 8 años con las mejillas sucias y la postura decidida, Vincent sintió algo que no había experimentado en décadas. Pánico. María, dijo la niña en voz baja, acercándose al retrato. Esa es mi mamá, María Elena Vázquez. El nombre golpeó a Vincent como un golpe físico. Su mano se llevó instintivamente al pecho, donde una vieja herida de bala aún le dolía en los días lluviosos. A su alrededor, sus hombres de confianza se movían incómodos. Conocían las reglas. El nombre de Elena estaba prohibido. Su historia estaba enterrada. Se suponía que su recuerdo debía permanecer oculto para siempre. Sin embargo, allí estaba la prueba viviente de que algunos secretos se negaban a permanecer ocultos. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó Vincent, con una voz apenas superior a un susurro. Isabela Vázquez. Se limpió la nariz con el dorso de la mano, dejando una marca en la cara. Llevo 3 semanas buscando a mi mamá. La policía no me ayuda. Dicen que probablemente se haya ido, pero mamá no me dejaría. Me prometió que nunca me dejaría. A Vincent se le encogió el pecho. La niña hablaba con el acento de Elena, ese suave acento que una vez había acelerado su corazón. Tenía la barbilla obstinada de Elena, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Pero esos ojos, esos eran sin duda los suyos. ¿Cómo has encontrado este lugar?, logró preguntar Vincent. Isabela metió la mano en su mochila y sacó un trozo de papel arrugado. Mamá lo tenía escondido en su joyero. Tiene esta dirección escrita y dice Vincent en la parte inferior. Solía mirarlo a veces cuando pensaba que yo no la veía. Lloraba y lo guardaba rápidamente. El papel temblaba en las manos de Vincent cuando lo cogió. Su propia letra le miraba fijamente, descolorida, pero aún legible. Era la nota que le había escrito a Elena hacía más de un año. La nota que se suponía que la pondría a salvo. La nota a la que ella nunca respondió. Isabela, dijo con cuidado, háblame de tu madre. ¿Qué le pasó? La compostura de la niña finalmente se quebró.
Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras hablaba. Llevaba semanas comportándose de forma extraña antes de desaparecer. Asustada, no dejaba de mirar por las ventanas y se sobresaltaba con cualquier ruido. Me hizo prometer que, si le pasaba algo, debía ir a buscar a Vincent a esta dirección. Dijo que Vincent me protegería. A Vincent se le heló la sangre. Si Elena había estado asustada, si había estado preparando a Isabela para lo peor, entonces sus enemigos la habían encontrado. Las mismas personas de las que había intentado protegerla la habían localizado de todos modos. Me dejó con la señora Rodríguez, la vecina. Isabela continuó. Dijo que volvería en 2 horas. Eso fue hace 21 días. La señora Rodríguez ya no puede quedarse conmigo. Dice que mañana tengo que ir al hogar infantil a menos que alguien venga a buscarme. La gravedad de la situación se abatió sobre Vincent como una avalancha. Elena no lo había abandonado. No había elegido otra vida. Había estado huyendo, escondiéndose, protegiendo su secreto. Y ahora ese secreto estaba ante él, con unos vaqueros rotos y una camiseta rosa descolorida, mirándolo con unos ojos que reflejaban los suyos. Jefe, susurró Tony con urgencia a su lado. Tenemos que hablar de esto en privado. Pero Vincent no podía apartar la mirada de Isabela. Ella estaba estudiando su rostro, buscando algo, quizás reconocimiento o esperanza. «Conocías a mi mamá, ¿verdad?», preguntó. «La conocías de verdad, no solo por su foto». Vincent se arrodilló a la altura de Isabela, con su caro traje tocando el suelo de mármol. De cerca, el parecido era innegable. Tenía sus cejas oscuras, su mandíbula fuerte suavizada por la juventud, incluso la misma pequeña cicatriz en la barbilla que él había tenido en la infancia. «Sí, pajarito», dijo, utilizando sin pensar el apodo que Elena le daba a su hija. «Conocía muy bien a tu madre». Isabela abrió mucho los ojos. Ella me llamaba pajarito. ¿Cómo lo sabías? La verdad se balanceaba en la punta de la lengua de Vincent, peligrosa y capaz de cambiarle la vida. A su alrededor, sus hombres esperaban órdenes que podían alterarlo todo. De repente, la mansión parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre secretos que se habían vuelto demasiado grandes para contener. «Isabela», dijo Vincent lentamente, «creo que tu mamá intentaba protegerte de unas personas muy peligrosas. Personas que podrían hacerte daño para llegar a alguien a quien querían hacer aún más daño». «¿Quiénes?», Isabela preguntó con una ferocidad que le recordó dolorosamente a Vincent, a Elena, que quería hacernos daño. Vincent se puso de pie, con la mente acelerada por las posibilidades y las consecuencias. Si Elena realmente había desaparecido, si sus enemigos la habían silenciado para siempre, entonces Isabela era todo lo que quedaba de la mujer a la que había amado más que a su propia vida. También era la hija cuya existencia nunca había conocido, la niña que llevaba la sangre de ambos, el espíritu obstinado de ambos, la capacidad de amar y la lealtad de ambos. Pero ahora también era un objetivo, un arma que sus enemigos podían usar contra él. «El tipo de gente», dijo Vincent con severidad, «que no perdona, que no olvida y que nunca deja de cazar». Cazar. Isabela dio un paso atrás mientras asimilaba las palabras de Vincent. La gente peligrosa. Los que nunca dejaban de cazar. Sus pequeñas manos se cerraron en puños a los lados. «¿Pero por qué?», susurró. «¿Por qué alguien querría hacer daño a mi madre? Ella nunca hizo daño a nadie. Trabajaba en la floristería. Me preparaba el desayuno todas las mañanas. Ayudaba al anciano señor García con la compra. Era buena». Vincent sintió que su corazón se rompía en pedazos que no sabía que podían romperse. Elena se había construido una vida sencilla, una vida pura, lejos de la oscuridad que lo rodeaba a él. Sin embargo, de alguna manera, esa oscuridad la había encontrado de todos modos. «Tony», dijo Vincent sin volverse, «despeja la habitación ahora mismo». Sus hombres salieron en silencio, sus pasos resonando contra el mármol, hasta que solo Vincent e Isabela quedaron en la amplia entrada. El retrato de Elena los observaba a ambos. Su sonrisa pintada era un cruel recordatorio de la felicidad que le habían robado. «Isabela»,
Tengo que decirte algo muy importante, comenzó Vincent. Pero primero, tienes que entender que hay hombres malos en este mundo. Hombres que hacen cosas terribles para conseguir lo que quieren. Y a veces las personas buenas se ven atrapadas en medio. La niña la sintió solemnemente, demasiado madura para sus 8 años, como le pasó a mamá. Sí, como le pasó a tu mamá. La voz de Vincent se quebró ligeramente. Ella se vio atrapada en medio por mi culpa. Isabela ladeó la cabeza, estudiando su rostro con esos ojos tan familiares. ¿Por qué la querías? La pregunta golpeó a Vincent como un mazazo en el pecho. ¿Cómo podía esta niña ver tan claramente lo que él había pasado años tratando de ocultarse a sí mismo? ¿Cómo lo sabías?, preguntó él. Por la forma en que miras su foto, dijo Isabela simplemente. Es la misma forma en que mamá solía mirar ese papel con tu nombre escrito, como si le doliera, pero no podía dejar de mirarlo de todos modos. Vincent cerró los ojos, luchando contra unas emociones que había enterrado más profundamente que los cuerpos de sus enemigos. Cuando los volvió a abrir, Isabela seguía mirándolo, esperando la verdad que merecía oír. Sí, admitió. Amaba a tu madre más que a nada en mi vida, más que a esta casa, más que a mi poder, más que a mi propia seguridad. Pero amarme la ponía en peligro. Así que tuvo que desaparecer para mantenerte a salvo. ¿De quién?, preguntó Isabela, alzando la voz. ¿Quiénes son esos hombres malos? Vincent se acercó a la enorme ventana que daba a sus jardines. Más allá de los terrenos perfectamente cuidados, más allá de los muros y las puertas, se extendía un mundo que le había arrebatado todo lo que era precioso para él. Hay otra familia como la mía, dijo con cautela. Los Castanos. Llevan 20 años intentando destruir todo lo que he construido. Descubrieron lo de tu madre. Amenazaron con hacerle daño, con hacerte daño a ti, a menos que yo lo dejara todo. Isabela se acercó para colocarse junto a él, junto a la ventana. ¿Entonces mamá huyó para protegerme? Tu madre era la mujer más fuerte y valiente que he conocido nunca, dijo Vincent. Prefería desaparecer antes que dejar que la utilizaran contra mí. Prefirió renunciar a la vida que estábamos construyendo juntos para mantenerte a salvo. Pero la encontraron de todos modos, ¿verdad? La voz de Isabela era apenas un susurro. Por eso se ha ido. Vincent se arrodilló de nuevo y tomó las pequeñas manos de Isabela entre las suyas, llenas de cicatrices. No sé qué le ha pasado a tu madre, pero te prometo una cosa. Lo averiguaré y me aseguraré de que nunca vuelvas a estar en peligro. Isabela le estudió el rostro durante un largo momento. Luego hizo la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Eres mi papá? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de su cigarro olvidado. Vincent sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Todos los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón se derrumbaron en un instante. Miró a los ojos de Isabela, esos espejos oscuros de los suyos, y vio el coraje de Elena mirándole fijamente. Esta niña había atravesado sus puertas, había pasado por delante de sus guardias y había entrado en su fortaleza, exigiendo respuestas que los hombres adultos temían buscar. Tenía la belleza de Elena y su determinación. Era todo lo que él nunca había sabido que quería y todo lo que siempre había temido esperar. Creo que podría serlo, susurró. Isabela asintió como si esperara esa respuesta. Mamá solía contarme historias sobre un hombre que vivía en una gran casa en una colina. Decía que era muy poderoso, pero también muy solitario. Decía que si alguna vez lo conocía, debía recordar que incluso las personas poderosas también necesitan amor. Las lágrimas que Vincent no había derramado en 30 años amenazaban con brotar. Decía que todas las noches antes de acostarse, decía que algún día, cuando fuera seguro, podría llevarme a conocerlo. Decía que probablemente al principio estaría asustado, pero que en el fondo era bueno, igual que ella. Vincent abrazó a Isabela con cuidado, como si estuviera hecha de cristal. Se sentía tan pequeña, tan frágil. Sin embargo, había demostrado más valor que soldados que le doblaban en tamaño. Olía como Elena. Perfume, inocencia infantil y una esperanza que él había olvidado que existía. Isabela, le dijo al oído,
Si soy tu padre, eso significa que estás en más peligro del que crees. Los castellanos te utilizarán para hacerme daño. Nunca dejarán de perseguirte. Isabela se apartó para mirarlo. Entonces tenemos que detenerlos primero. La sencillez de su lógica, la valentía de su voz, le recordaron a Vincent por qué se había enamorado de Elena en primer lugar. Esta familia criaba luchadores. ¿Nosotros? Preguntó. Dijiste que mamá era valiente. Dijiste que era fuerte. Bueno, yo soy su hija. Y si tú eres mi papá, entonces yo también soy tu hija. Eso significa que soy valiente, fuerte y lo suficientemente terca como para ayudarte a descubrir qué le pasó a mamá y hacer que los hombres malos paguen por ello. Vincent se quedó mirando a esta niña extraordinaria que había entrado en su vida y la había puesto patas arriba en cuestión de una hora. Tenía razón en una cosa. Sin duda era su hija. Nadie más entraría en un complejo de la mafia y exigiría justicia con una determinación tan inquebrantable. Pero también era hija de Elena, lo que significaba que tenía una conciencia que él había perdido hacía mucho tiempo. Creía en el bien y el mal, en lo correcto y lo incorrecto, en los finales felices en los que Vincent había dejado de creer hacía años. Isabela, dijo lentamente, si hacemos esto, si vamos tras las personas que se llevaron a tu madre, no habrá vuelta atrás. Una vez que entres en mi mundo, nunca podrás volver a la vida inocente que Elena quería para ti. Isabela enderezó los hombros, pareciendo mucho mayor que sus 8 años. Mamá no quería que fuera inocente. Quería que estuviera a salvo, pero nunca estaré a salvo hasta que los detengamos, ¿verdad? Vincent se dio cuenta con total claridad de que esta niña entendía la situación mejor que la mayoría de sus asesores. Los castellanos nunca dejarían de perseguirla. Ella nunca conocería la paz hasta que fueran eliminados por completo. No, admitió. Nunca estarás realmente a salvo mientras ellos existan. Entonces los detendremos, dijo Isabela con determinación. Juntos, Vincent miró el retrato de Elena, buscando la guía de la mujer que los había amado a ambos. Sus ojos pintados parecían brillar con aprobación, como si ella hubiera orquestado toda esta reunión desde el más allá. Juntos, accedió él. Pero primero tenía que hacer algunas llamadas, recabar información y prepararse para la guerra. Porque Vincent, el lobo romano, acababa de descubrir que tenía algo por lo que volver a luchar, algo por lo que matar, algo por lo que morir. Tenía una hija que proteger y un amor que vengar. El complejo de Enge Castellano se alzaba como un cáncer en el lado opuesto de la ciudad, mientras que la mansión de Vincent se erigía orgullosa en la cima de la colina. Su cuartel general acechaba en el distrito industrial, rodeado de almacenes y sueños olvidados. Vincent había evitado la confrontación directa con ellos durante meses, con la esperanza de que la desaparición de Elena le diera tiempo para encontrar otra solución. Ese tiempo se había acabado. Señor, Tony entró en el estudio donde Vincent estaba sentado con Isabela, que examinaba cuidadosamente los libros de sus estanterías. Tengo noticias sobre la mujer Vázquez. La sangre de Vincent se heló. No aquí, pero Isabela ya se había dado la vuelta, con sus ojos oscuros brillantes de inteligencia. Has encontrado algo sobre mamá, ¿verdad? Tony miró a Vincent y a la niña. La incertidumbre se reflejaba en su rostro curtido. Estas conversaciones no solían ser así. Se suponía que no debía haber niños involucrados, especialmente niños que se parecían exactamente al jefe. No pasa nada, dijo Vincent en voz baja. Ella tiene derecho a saberlo. Tony se movió incómodo. Jefe, quizá deberíamos discutir esto en privado primero. No. La voz de Isabela cortó la tensión como una navaja. No soy un bebé. He venido aquí sola. Te encontré yo sola. Lo que sea que sepan sobre mi mamá, díganmelo. Vincent sintió que el orgullo le hinchaba el pecho a pesar de las circunstancias. Esta niña tenía el espíritu feroz de Elena, envuelto en su propia determinación obstinada. La combinación era formidable. Dinos lo que has descubierto, ordenó Vincent. Tony sacó un sobre de Manila, con las manos ligeramente temblorosas, la floristería donde trabajaba.
El propietario recuerda que hace aproximadamente un mes entraron 3 hombres. Hicieron preguntas sobre Elena. En concreto, querían saber sobre su hija. Isabela palideció, pero no se inmutó. ¿Qué tipo de preguntas? ¿A qué colegio iba la niña? ¿A qué hora la recogían? ¿Tenía más familia? La voz de Tony se endurecía con cada palabra. La propietaria, la señora Chen, se asustó. Se lo contó a Elena ese mismo día. Vincent apretó los puños. Y entonces Elena dejó de ir a trabajar. La señora Chen dice que llamó asustada. Dijo que necesitaba desaparecer por un tiempo. Eso fue hace 3 semanas. Isabela se acercó a la silla de Vincent. Así que mamá sabía que venían a por mí. Tu madre era inteligente, dijo Vincent, colocando una mano protectora sobre el hombro de Isabela. Sabía reconocer las señales de peligro. ¿Pero dónde está ahora?, preguntó Isabela. Si se escondió para protegerme, ¿por qué no ha vuelto? ¿Por qué no ha llamado? La pregunta flotaba en el aire como un veneno. Tony miró a Vincent con significado, y Vincent lo entendió. Había detalles que Tony no compartía delante de la niña. Detalles que tendrían que esperar a una conversación privada. Isabela, dijo Vincent con suavidad, necesito hablar con Tony a solas unos minutos. Hay una habitación arriba con libros y juegos. ¿Te importaría esperar allí? Isabela le estudió el rostro con esos ojos perspicaces. Vas a hablar de cosas malas, ¿verdad? Cosas que crees que no puedo soportar. A Vincent le volvió a sorprender lo mucho que le recordaba a Elena. Esa misma capacidad para ver a través de las mentiras y las medias verdades. Sí, admitió, pero no porque no pueda soportarlo, porque necesito comprender todos los detalles antes de decidir qué hacer a continuación. Isabela asintió lentamente. De acuerdo, pero tienes que prometerme que después me contarás la verdad. Todo, incluso las partes que dan miedo. Te lo prometo. Vincent observó a Isabela subir la escalera de mármol. Su pequeña figura se veía empequeñecida por la grandiosidad que la rodeaba. Cuando sus pasos se desvanecieron, se volvió hacia Tony con voz firme. Ahora cuéntame todo. El rostro de Tony se ensombreció. Jefe, encontraron su apartamento completamente destrozado. Muebles volcados, cajones vaciados, paredes arrancadas. Estaban buscando algo. A Vincent se le hizo un nudo en el estómago. ¿Sangre? No había sangre, pero había señales de lucha. Y los vecinos dijeron haber oído gritos hace 3 noches. Una mujer gritando, y luego un silencio repentino. Las palabras golpearon a Vincent como golpes físicos. Elena había sido secuestrada. La mujer que amaba, la madre de su hijo, estaba en manos de sus peores enemigos. ¿Alguna pista sobre dónde la llevaron? Estamos en ello, pero jefe, hay algo más. Tony dudó. Hemos interceptado comunicaciones entre los Castellano y otra persona. Alguien que les ha estado proporcionando información sobre tus movimientos, tus negocios, tu vida personal. Los ojos de Vincent se volvieron mortíferos. Un espía tiene que ser alguien cercano. Alguien que supiera lo de Elena, que supiera lo importante que era para él. La traición le dolió más que cualquier puñalada. Vincent había confiado en muy pocas personas a lo largo de su vida, y ahora una de ellas había traicionado a la mujer que amaba y a la hija cuya existencia desconocía. Quiero nombres, dijo Vincent en voz baja. Todas las personas que sabían lo de Elena. Todas las personas que tenían acceso a mis conversaciones privadas. Todas las personas que podrían haberles llevado hasta ella. Ya estamos en ello, jefe. Vincent se levantó y volvió a la ventana, mirando hacia la ciudad que albergaba a sus enemigos en algún lugar de su extensa oscuridad. Elena estaba ahí fuera, probablemente herida, probablemente aterrorizada, sin duda pensando en Isabela y en si su sacrificio había valido la pena. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Vincent. ¿Antes de qué? Antes de que se den cuenta de que Isabela está aquí, antes de que vengan a por ella también. Tony se quedó callado un momento. Si están vigilando el complejo, ya saben que ella está aquí. Si no lo están, quizá tengamos un día o dos. Vincent se volvió hacia su lugarteniente de mayor confianza. Entonces actuaremos esta noche. Jefe, eso es un suicidio.
No sabemos dónde está Elena. No sabemos cuántos hombres tienen. Ni siquiera sabemos en quién podemos confiar de los nuestros. Entonces haremos que vengan a nosotros. Vincent se dirigió a su escritorio y sacó un teléfono seguro. Mientras marcaba, su mente ya estaba elaborando el plan que se formaba en su cabeza. Era peligroso, posiblemente mortal, pero era la única manera de proteger a Isabela y salvar a Elena. ¿A quién llamas? Al mismísimo Marcus Castellano. La voz de Vincent era tranquila, pero sus ojos ardían con una furia controlada. Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Vincent, me preguntaba cuándo llamarías. Marcus. Vincent mantuvo un tono neutro. Creo que tienes algo que me pertenece. Una risa fría y burlona resonó al otro lado de la línea. ¿Ah, sí? Tengo muchas cosas, Vincent. Tendrás que ser más específico. Elena Vázquez. La risa se detuvo. Ah, la florista. Sí, ha sido muy entretenida, aunque terca. Se niega a decirnos dónde escondió a la niña. Vincent apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ella no sabe dónde está la niña. Oh, pero sí lo sabe. Y tú también, ¿verdad, Vincent? De hecho, apostaría mucho dinero a que la niña está sentada en tu mansión en este momento, probablemente preguntándose dónde se fue su mamá. La confirmación de que sabían sobre Isabela hizo que Vincent sintiera un escalofrío. ¿Qué quieres? ¿Sabes lo que quiero? Lo que siempre he querido. Tu territorio, tus operaciones, tu rendición total. Y ahora tengo la ventaja perfecta para conseguirlo. Vincent cerró los ojos, pensando en Isabela, arriba. Probablemente leyendo uno de los libros favoritos de Elena. Pensando en Elena, donde quiera que estuviera. Soportando Dios sabe qué para proteger a su hija. Te propongo un trato, dijo Vincent lentamente. Te escucho. Cambia a Elena por mí. Déjala ir. Quédate conmigo en su lugar. La risa de Marcus volvió, áspera y complacida. Oh, Vincent, ¿de verdad crees que soy tan estúpido? ¿Por qué iba a cambiar mi ventaja por mi enemigo? No, no. Así es como funciona esto. Me traes a la chica esta noche, a medianoche, al viejo muelle del lado oeste. Vienes solo. Traes a Isabela. Y tal vez deje vivir a Elena. La línea se cortó. Vincent se quedó mirando el teléfono, su mente barajando posibilidades. Todas las opciones conducían a la muerte o a algo peor. Si llevaba a Isabela al muelle, Marcus tendría tanto a su hija como a Elena como ventaja. Si no lo hacía, Elena moriría y vendrían a por Isabela de todos modos. Jefe, Tony lo observaba con preocupación. ¿Qué ha dicho? Quiere que cambie a Isabela por Elena a medianoche. Tony palideció. No puedes estar pensando en eso en serio. Estoy considerando todas las opciones. Vincent dejó el teléfono y volvió a la ventana. Pero primero, tengo que hablar con mi hija. La palabra aún le resultaba extraña, pero cada vez le costaba menos pronunciarla. Isabela era su hija. Era la hija de Elena. Era el futuro que Vincent nunca se había atrevido a imaginar y el pasado que Elena había muerto para proteger. Los pasos en las escaleras anunciaron el regreso de Isabela. Apareció en la puerta, con un libro bajo el brazo y el rostro serio más allá de lo normal. Pareces triste, observó. Malas noticias sobre mamá. Vincent estudió a esta niña extraordinaria que había entrado en su vida y lo había cambiado todo. Se merecía la verdad, aunque fuera terrible, especialmente si era terrible. Sí, dijo simplemente. Malas noticias. Isabela dejó el libro y se acercó a él, junto a la ventana. Cuéntame. Y Vincent lo hizo. Le contó lo del apartamento saqueado, los signos de lucha, el ultimátum de Marcus Castellano. Observó su rostro con atención, dispuesto a sostenerla si se derrumbaba bajo el peso de todo aquello. Pero Isabela no se derrumbó. Escuchó con la misma intensa concentración que había mostrado al examinar sus libros. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo rato. Así que quiere cambiarme por mamá, dijo finalmente. Sí, y si no lo haces, le hará daño a mamá y vendrá a por mí de todos modos. Así es.
Isabela ladeó la cabeza, estudiando su reflejo en la ventana. ¿Qué querría mamá que hicieras? La pregunta pilló a Vincent desprevenido. ¿Y si mamá pudiera decirte qué hacer ahora mismo? ¿Qué diría? Vincent pensó en la feroz actitud protectora de Elena, en su disposición a sacrificarse por la seguridad de Isabela, en su fe absoluta en que Vincent haría lo correcto, incluso cuando lo correcto pareciera imposible. Querría que te mantuviera a salvo, dijo en voz baja, sin importar lo que costara. Isabela asintió como si esperara esa respuesta. ¿Y tú qué quieres hacer? Vincent se arrodilló a su altura y la miró directamente a esos ojos oscuros que le resultaban tan familiares. Quiero salvar a tu madre y protegeros a las dos. Quiero destruir a las personas que han hecho daño a nuestra familia y asegurarme de que nunca más puedan hacer daño a nadie. Entonces eso es lo que haremos, Isabela. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Ella ladeó la cabeza con el mismo gesto que Elena. Eres inteligente, eres poderoso, tienes a mucha gente trabajando para ti, y ahora me tienes a mí. ¿Qué puedes hacer contra hombres como Marcus Castiano? Isabela sonrió, y por un momento Vincent vio la sonrisa pícara de Elena mirándolo. Puedo hacer lo único que él no esperará, que es, puedo elegir caer en su trampa. Su trampa. A Vincent se le heló la sangre al oír las palabras de Isabela. ¿Quieres caer en su trampa? No exactamente. Isabela se acercó a su escritorio y cogió un bolígrafo, envolviéndolo con sus pequeños dedos con una firmeza sorprendente. Pero si queremos salvar a mamá, necesitamos que él piense que está ganando hasta que ya no sea así. La niña de 8 años comenzó a dibujar en un trozo de papel, con la lengua ligeramente fuera por la concentración. Vincent la observaba hipnotizado mientras ella esbozaba lo que parecía un mapa aproximado del barrio. Isabela, ¿qué estás haciendo? Planificando. Ella lo miró con esos ojos oscuros que reflejaban los suyos. Mamá solía decir que las personas inteligentes no luchan de forma justa, luchan de forma inteligente. Tony se movió incómodo en la esquina. Jefe, solo es una niña que atravesó nuestra seguridad como si fuera de papel, señaló Vincent. Una niña que encontró información que la policía no pudo encontrar. Una niña que ha sobrevivido por su cuenta durante 3 semanas. Miró a Isabela con un nuevo respeto. Dime cuál es tu plan. Isabela dejó el bolígrafo y señaló su tosco dibujo. El muelle tiene 3 entradas y salidas, ¿verdad? Marcus esperará que entres por la entrada principal porque eso es lo que hace la gente normal. Pero nosotros no somos gente normal. Vincent sintió que se le encogía el pecho por una emoción que no sabía nombrar. Orgullo, tal vez, o terror por lo mucho que ella le recordaba a sí mismo a esa edad. Continúa. Tú le enseñaste a mamá a ser cautelosa, ¿verdad? A estar atenta al peligro. La voz de Isabela se volvió más suave. Ella sabía cosas, cosas secretas, como desaparecer, como esconderse, como hacer creer a la gente que estaba en un lugar en el que no estaba. Las piezas encajaron en la mente de Vincent. Elena no solo había estado huyendo asustada, había estado utilizando las técnicas que él le había enseñado años atrás, cuando se enamoraron, y él se había preocupado por mantenerla a salvo. Te dejó pistas, se dio cuenta. Isabela asintió y volvió a meter la mano en la mochila. Esta vez sacó un pequeño cuaderno con las páginas gastadas y arrugadas. El diario de mamá. Lo encontré escondido debajo de mi colchón la noche que desapareció. Lo escribió para mí. A Vincent le temblaban las manos cuando cogió el cuaderno. La familiar letra de Elena llenaba las páginas, pero no se trataba de pensamientos aleatorios. Eran instrucciones, planes detallados, rutas de escape, refugios y, lo más importante, un desglose completo de la operación Castellano que Elena había logrado recopilar de alguna manera. ¿Cómo sabía todo esto?, susurró Vincent. Ella los observaba mientras ellos nos observaban, dijo Isabela simplemente, durante semanas antes de desaparecer. A veces los seguía cuando yo estaba en la escuela. Tomaba fotos, anotaba nombres y direcciones, y cuando cambiaban de turno. Vincent hojeó las páginas de información que habrían impresionado incluso a sus agentes más experimentados. Elena había documentado las rotaciones de guardias,
Las debilidades de seguridad, los lugares de reunión e incluso los hábitos personales de los miembros clave de la familia Castellano. Tu madre era increíble, susurró. Tenía miedo, corrigió Isabela, pero era inteligente a pesar de su miedo, y me dejó todo lo que necesitaba para encontrarte y ayudarte a encontrarla. Tony se inclinó sobre el hombro de Vincent para mirar el diario. Jefe, esta es la mejor información que hemos recopilado en 5 años de intentos. Vincent miró a su hija con asombro. Llevas 3 semanas con esto. Al principio no pude leerlo todo. Algunas palabras eran demasiado grandes, pero seguí intentándolo porque sabía que mamá lo había dejado por una razón. La voz de Isabela se hizo más fuerte y ahora sé cuál era la razón. Uyshipanenemon. Sabía que algún día necesitarías salvarla y sabía que yo sería quien te ayudaría a hacerlo. El plan que se estaba formando en la mente de Vincent era peligrosamente arriesgado. Pero al ver la cuidadosa recopilación de información de Elena y la inquebrantable determinación de Isabela, comenzó a ver posibilidades que antes había pasado por alto. 6 meses después, Vincent observaba a Isabela perseguir mariposas por el jardín de la mansión, mientras Elena se sentaba a su lado en los escalones de mármol, con la mano entrelazada con la suya. La familia Castellano no era más que un recuerdo ahora. Su imperio se derrumbó gracias a la inteligencia combinada de una madre desaparecida y el coraje de una niña de 8 años que se negó a rendirse. Elena había sobrevivido a su cautiverio, escondida en un almacén que el diario de Isabela había localizado con precisión quirúrgica. El rescate no había sido fácil, pero había sido rápido y decisivo. Cuando se disipó el humo, Vincent recuperó a su familia y sus enemigos aprendieron por qué nunca se debe subestimar el poder del amor envuelto en determinación. Isabela corrió hacia ellos, su risa resonando en las paredes que antes solo conocían el silencio. Se lanzó a los brazos de Vincent, parloteando sobre las flores que había recogido para el nuevo jardín de su madre. Esta era la vida con la que Elena había soñado, la seguridad por la que había luchado, la familia que casi le cuesta la vida proteger. Vincent miró el retrato que aún colgaba en el vestíbulo, pero ahora estaba acompañado de nuevas fotografías, fotos de boda, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, un álbum familiar escrito con risas y segundas oportunidades. A veces, la pregunta más peligrosa no es la que temes hacer, sino la que te atreves a responder. La sencilla pregunta de Isabela había derribado muros que parecían impenetrables y construido puentes que conectaban corazones tras años de separación y miedo. El amor no siempre se anuncia con trompetas y fanfarrias. A veces entra por la puerta principal con zapatos rotos y una mochila, exigiendo respuestas que creías haber enterrado para siempre. Y a veces, si tienes mucha suerte, te da la oportunidad de reescribir tu historia con un final diferente.